14:41. Una de las noticias tiene que ver con respecto a la televisación del Mundial y también con el fútbol para todos. Hubo novedades esta semana y también un pedido de Julio Grondona al jefe de gabinete Jorge Capitanich para que los cableoperadores tengan un importe de 10 pesos para alivianar el gasto del Estado con respecto al programa Fútbol para Todos. Para eso estamos hablando con José Cretaz, es periodista, profesor de gestión de medios y entretenimiento, periodista de Diario La Nación y socio de FOPEA. José, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, por favor, un placer, José, hablar con vos. El primer tema que surge a partir de una nota muy explicativa por parte tuya en La Nación tiene que ver con el pedido de Julio Grondona, Jorge Capitanich, para que haya un arancelamiento del fútbol para todo. ¿Qué visión tenés con respecto a eso? Bueno, mira, primero es una novedad, ¿no es cierto? Esto de que vuelva a aparecer la posibilidad de cobrarle, en definitiva, a los usuarios, o a una parte de los usuarios, el costo del fútbol. Después de 4.000 millones de pesos que ha invertido el Estado Nacional sin prácticamente tener ningún ingreso con el fútbol, bueno, se procuraría generar un ingreso que permita sostener, digamos, el programa. Y esto sería cobrarle a los cableoperadores 10 pesos por mes para poder incluir el fútbol en sus grillas, lo cual sería prácticamente similar, quitando la característica que tenía además el contrato anterior, que incluía pay-per-view, sería muy muy similar a lo que era el fútbol antes de la estatización de los derechos de televisación. Lo más probable es que si esto avanza, esos 10 pesos los tengan que terminar pagando los abonados a la televisión por cable, digamos. José. Sí, esa es un poco la idea que está circulando y que la AFA le lleva al gobierno, y que es el gobierno el que tiene que decidir, porque hasta 2019 es el dueño de la televisación del fútbol. José, en tu nota aparece que el Estado gastó más de 4.000 millones de pesos en televisar el fútbol. ¿Hay cifras exactas con respecto a eso? ¿Cómo se llega? Porque a veces se tiran algunos números y a veces me imagino que no, por parte del Estado, dar información no es tan sencilla y no es una práctica tan habitual. Mira, ahí hace poco hay un blog muy bueno, relativamente nuevo, que se llama Eliminando Variables, que se ha especializado en hacer el seguimiento de las publicaciones oficiales, el boletín oficial especialmente, y las resoluciones y demás. Y ellos hicieron la cuenta, que además es, como vos decís, es difícil de seguir porque no nos olvidemos que el gobierno nacional tiene lo que se llamó superpoderes, que le permite reasignar partidas del presupuesto nacional. Por lo tanto, si vos podés manejarte con el presupuesto nacional aprobado por el Congreso, pero durante el año el jefe de gabinete puede ir reasignando, quitando partidas de un lado y asignándolas al otro. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento muy, muy exhaustivo. Y Eliminando Variables lo hizo, y efectivamente en el último año, en la última temporada de fútbol, se gastaron 1.500 millones, creo que el número exacto es 1.512 millones de pesos en televisar el fútbol. Eso totaliza alrededor de 4.000 millones de pesos desde que comenzó el programa en 2009, y incluye todos los costos. Una parte de eso son los derechos de televisación, que arrancaron, si no recuerdo mal, en 600 millones de pesos y luego subieron a 850 millones de pesos. Esas millonadas van directamente, o deberían ir directamente, a la AFA, y a través de la AFA a los clubes, en función de cómo dentro de la AFA los clubes se pusieron de acuerdo para repartir esos fondos. Pero claro, eso es una parte, porque vos, para poder televisar, además de comprar el contenido, que es lo que hace el Estado, necesitas infraestructura, necesitas capacidad satelital, cámaras, móviles de exteriores, técnicos, periodistas, enlaces entre las canchas y los estudios donde se concentra la televisación. Hay todos unos costos operativos y unos insumos que el Estado contrata por otro lado, y es un dinero que no va a parar a la AFA, sino que va a parar a otras empresas. Por ejemplo, Torneos, una proveedora de servicios de televisación contratada por el Estado, una de las proveedoras, te diría que tal vez ahora sea una de las principales, es la empresa Torneos, que es la que, junto con el Grupo Clarín, en términos iguales, ¿no?, 50 y 50, eran los dueños de los derechos de televisación antes de la estatización. José, hay un caso puntual que aparece en tu nota. Hablamos de un importe total de 4.000 pesos que el Estado puso en el programa Fútbol para Todos, pero las deudas de los clubes en total
oscila a los 1.700 millones de pesos. Otra vez la no regulación por parte del Estado de la plata que da, como pasa en la cuestión del transporte en su momento, también en la electricidad y aparece también en el fútbol. Sí, es terrible, ¿no? Porque de hecho la historia, mira, yo no sé si vos y los oyentes se acuerdan cómo fue evolucionando esto, ¿no es cierto? Cuando arranca la comercialización del fútbol, si no recuerdo mal, en los 80, cuando se crea torneos y competencias, ¿no? Aquella famosa Sí, con fútbol de primera. Claro, primero fueron los resúmenes de los partidos. Claro, ¿no? exactamente. Primero no se televisaba nada, después se televisaron en diferido resúmenes de los partidos cuando nace el fútbol de primera. Después se fue incorporando un partido se transmitía en directo, después se fue incorporando otro partido, después algunos, todos por cable, algunos de pay-per-view, después algunos ya se liberó y entonces era por cable pero sin tener que pagar adicional, después algunos fue a parar a la televisión abierta, el partido menos relevante de público, ¿no? Cada uno de esas incorporaciones, eso que se iba sumando, que la televisión iba sumando, eran renegociaciones de contrato, que la AFA le decía al dueño de derechos, necesito más plata, quiero más plata. Además no te olvides que esa evolución, el aumento de contrato, se dio mayormente en época de la convertibilidad, donde no había inflación, o sea que no era una inflación de costos, sino que era que la AFA iba cediendo más contenido a cambio de que los dueños de derechos le pagasen más, y se renegociaban. La última renegociación se da en 2009 cuando la AFA dice, tengo 700 millones de dólares de deuda, no la AFA, sino los clubes, ¿no es cierto? Sí. 100 de esos millones, de los 700, 100 millones eran deuda directa con los jugadores. Y en aquel momento, futbolistas argentinos agremiados avisó que no empezaba el campeonato si no se empezaba a regularizar la deuda con los jugadores. Y ahí es donde Grondona vuelve a negociar con los dueños de los derechos, ya habiendo tenido una oferta del gobierno nacional, y le dice, quiero el doble de lo que me están pagando, 300 millones de pesos, le estaban pagando, tengo las cifras un poco en el aire, pero alrededor de los 150 millones, si no recuerdo mal, o tal vez un poco más, por ahí me estoy perdiendo con algunas cifras. La cuestión es que aparece el Estado y le dice, bueno, nosotros te damos 600 millones, rompe el contrato con TSC, Trisa, Clarín y Torneos, y te damos un adelanto de 100 millones para que puedas resolver la cuestión con los futbolistas. Bueno, se resolvió, la cosa avanzó, y ahora estamos en exactamente el mismo lugar, lo único que cambian son las cifras. Los clubes tienen una deuda de alrededor de 1.700 millones, poquito menos, como decías vos. Buena parte de esa deuda es con los jugadores, con los futbolistas, si no, fíjate lo que pasa en Colón de Santa Fe, en All en todos lados, en Quilmes, en Estudiantes, Sí, hay muchos clubes como Gimnasia también con deuda a los propios empleados, bueno, muchísimas deudas que se vuelve Grondona, pasa el tiempo, pero dice lo mismo ante diferentes actores, ¿no? Un animal camaleónico que se va cambiando, depende del momento. De todas maneras, no creo que el problema sea solamente Grondona, digamos. No, al contrario. Hay toda una estructura de falta de control, evidentemente se han quemado recursos públicos, además estamos hablando de miles de millones de pesos, sin prácticamente ningún control, con una cosa bastante adolescentona de decir, bueno, el fútbol para todos, y un poco esto que vos decías, llevando a la comparación con la electricidad, con otros servicios públicos que también están subsidiados y se los subsidia a todos, incluso a aquellos que no necesitan el subsidio, y que incluso hasta a lo mejor hasta puede haber algún caso de alguna gente que diga, pero moralmente esto que estoy haciendo yo no está bien, estoy pagando 50 pesos de gas cuando tengo una pileta climatizada, vivo en un country, cuando podría pagar, 500 pesos. Y acá pasa lo mismo, se paga por el fútbol, pero todavía si querés peor, porque la luz y el gas y los demás servicios públicos sí los usamos todos, pero el fútbol mucha gente no lo ve por una cuestión de gusto, no lo ve porque por una cuestión, cultural, por una cuestión de género, por una cuestión que no lo ve, y aún a esa gente también se le está subsidiando. Evidentemente, este esquema que solamente existe en Argentina, de que el Estado sea el dueño de los derechos de televisación del fútbol, más tarde o más temprano va a terminar revisándose, sea porque la AFA pide más plata y el Estado, como es aparentemente la situación, no está en condiciones de dársela, sea porque se demuestra lo absurdo del sistema de quemar recursos públicos que son necesarios en otras áreas, en esto que tal vez no sea tan importante, o por lo menos no tiene el mismo valor para todo el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Buenas tardes, José. Iván Alexis Nordi te saluda.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué futuro le ves a esta iniciativa que, por lo que vemos, fue planteada por la AFA? Porque yo pienso en el argumento que se dio desde el gobierno nacional cuando se estatizaron los derechos de televisación y fue que los partidos se transmitieran por canales de aire. Entonces, Sí. es imposible arancelar los canales de aire. Sí o sí Mm. tiene que intervenir la televisión por cable. Entonces, ¿cómo se podría acomodar esto a la lógica que se tuvo en aquel momento? Mira, hay un periodista en La Nación que se llama Alejandro Casar González que ha seguido este tema muy de cerca y muchas de las cosas que te voy a decir salen de la lectura de sus trabajos. El contrato de la AFA y el Estado en lo que hace a la televisación de los partidos solo por televisión abierta ya se violó. O sea, no recuerdo en qué campeonato, pero en alguno de los últimos torneos hubo una definición que incluyó partidos simultáneos por cuestiones reglamentarias. Había que transmitir varios partidos al mismo tiempo y obviamente el Estado no tiene todas las pantallas disponibles. O sea, aún recurriendo a Canal 9, aún recurriendo a América, no le alcanzaban las pantallas y hubo que transmitir partidos por Crónica TV, por CN23, por señales de cable. O sea que esa letra del contrato y esa promesa discursiva, ¿no? Dialéctica de todos los partidos por televisión abierta y gratuita, ya se violó. Se violó la letra del contrato y se violó, si querés, el espíritu de esa iniciativa. Que además en Argentina es relativo, porque en Argentina 8 de cada 10 hogares ve televisión por televisión paga. Es decir, o está abonada al cable, o tiene algún servicio de televisión satelital, o está colgado de algunos de estos servicios, digamos, ¿no? También hay que contemplar que el reglamento de AFA dice que cuando se llega al final del campeonato y es la última fecha y hay varios equipos involucrados en la misma pelea, todos los partidos tienen que ir a la misma hora. Entonces ya si son más de 5 es imposible cumplirlo porque son solamente 5 los canales de aire. Por más que se usaran todos tampoco se podría. O sea, alguna de las dos tiene que no cumplirse sí o sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Efectivamente, ha habido... Por eso... También cuando se habla de los reglamentos, de las leyes, de la ley de medios, de la letra del contrato, en realidad siempre es relativo, lamentablemente, ¿no es cierto? Siempre es relativo. O se cumple o no se cumple, dependiendo de qué decide el que lo tiene que hacer cumplir, digamos, ¿no? Desde ya que no son todas las reglas iguales para todos, digo, está más que demostrado en el fútbol y en la Argentina actual, fuera del fútbol también, digo, porque acá después empiezan a aparecer volviendo a la propuesta de la AFA de cobrarle los cables, empieza a aparecer también la ley de medios. Como vos decías, si el fútbol se transmite por televisión abierta con la expectativa de que cualquiera lo pueda ver sin pagar, cosa que además es falsa, porque en el mercado argentino 8 de cada 10 hogares ya pagan para ver televisión, ven televisión abierta en la grilla del cable. Aún suponiendo que se pudiera avanzar, los cables están obligados por la ley de medios a incluir las señales abiertas en sus grillas sin cortarlas, sin insertarles nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Los cables van a tener que pagar por el fútbol, manteniendo las programaciones de los canales abiertos que los transmiten, o van a incluir el fútbol en otras señales de televisión. ¿Cómo va a ser esto, digamos, no? Porque entonces o se viola la ley de medios o se viola la letra del contrato o se renegocia. Digo, acá no es tan fácil también legalmente. Por ahí en la práctica, por ahí en la AFA, quienes impulsan esto dicen, bueno, hay que ser pragmático, hay que resolver esto, hay que generarle recursos para que el Estado no ponga más plata y de paso se legitimice este gasto. Bueno, entonces hay que ajustar la ley o hacer la vista gorda. Y a lo mejor es lo que va a terminar pasando, como ya ha pasado y como pasa, por ejemplo, respecto a la ley de medios, que se cumple solo en algunos casos, en muchos casos no, en otros se hace la vista gorda, en otros casos no está reglamentada, y vamos viendo, ¿no es cierto? Es un poco la filosofía, vamos viendo. Estamos hablando con José Cretaz, es periodista del diario La Nación, profesor de gestión de medios y entretenimiento, es un especialista en lo que tiene que ver medios. José, nos queda poco tiempo, pero la última pregunta tiene que ver con la noticia en sí de la televisación del Mundial. ¿Cuál es el importe total que va a poner el Estado a torneos y competencias por la producción de contenido y los servicios, ¿no?, para la emisión del Mundial? Como vos decías, no es muy transparente este gobierno. En general, en Argentina no tenemos mucha tradición de transparencia de los números públicos, no solamente de este gobierno, sino desde la historia.
No se sabe bien cuánto dinero va a poner, pero en el mercado, en la gente que está en el ámbito de las transmisiones deportivas y en el ámbito de los medios, hay una cifra que mucha gente, fuentes distintas confirman que es de unos 18 millones de dólares. Lo que, lo que incluye nuevamente todo. Incluye los derechos de televisación, de la mitad de los partidos en vivo y la otra mitad en diferido, e incluye los servicios de programación, de subida a satélite, ¿no? Los costos de producción. O sea que estaríamos hablando de más de 180 millones de pesos. Bien, José, te queremos agradecer, es un placer hablar con vos, te leemos continuamente en La Nación para saber los temas que nos interesan mucho en este programa, que son los mediáticos, acerca de lo que tiene que ver con los medios, así que un placer hablar con vos. Gracias por llamarme, un placer para mí también.